¿Alguna vez te has preguntado qué es un ingeniero? ¿Qué es la ingeniería civil? ¿Qué es el álgebra lineal? Aquí estarán las respuestas a esas preguntas y no solo eso, sino que de igual manera haremos una relación entre la ingeniería civil y el álgebra lineal. Hay bastantes aplicaciones dentro de la ingeniería civil, pero aquí nos enfocaremos tanto en un tema de álgebra lineal aplicado en la ingeniería, así como también en el área donde pueden aplicar los conocimientos adquiridos en dicha área. ¿Qué es la ingeniería? Es una profesión en donde se aplican conocimientos científicos para transformar ideas en acción, dependiendo de la ingeniería, ya que existen diferentes y que se especializan en áreas diferentes. Pero hay algo que destacar. La ingeniería en general trabaja con las áreas de la física y la química, ya que en conjunto con las matemáticas sirven para hacer modelos de los fenómenos que se estudian. Se usa ese conjunto de conocimientos para resolver problemáticas reales. Por otro lado, también es que se pueden considerar una forma de arte. ¿Pero por qué? Es simple explicar el hecho que se requiere una gran creatividad para concebir cosas que aún no existen. Aquí es donde se aplican las ciencias de manera sistemática y esas ideas se hagan realidad. Que de la cabeza se plasme en un papel y del papel pueda apreciarse a simple vista. ¿Qué es un ingeniero? Un ingeniero es un profesional que aplica conocimientos científicos, matemáticos y técnicos para diseñar, desarrollar, construir y mantener estructuras, sistemas, productos o procesos. Los ingenieros utilizan principios fundamentales de la ciencia y las matemáticas para resolver problemas prácticos y desarrollar soluciones innovadoras en diversas áreas. Generalizando el trabajo de los ingenieros, podemos decir que ellos son los encargados de diseño y desarrollo, como podrían ser planos, sistemas, software, proyectos. Se encargan de analizar y evaluar estructuras con el propósito de mejorar su eficiencia, rendimiento y seguridad. Los ingenieros investigan y desarrollan con el propósito de innovar y mejorar el proyecto que estén haciendo y su proceso. Gestionan proyectos, lo que abarca calcular procesos, coordinar equipos, cuantificar materiales, etc. Los ingenieros tienen un amplio campo laboral como la construcción, la industria manufacturera, la tecnología, entre otros. Los ingenieros son capaces de resolver problemas muy complejos, aplicar el pensamiento analítico y es fundamental en el campo laboral saber trabajar en equipo. Son profesionales altamente capacitados. Podemos resumir que los ingenieros que desempeñan un papel fundamental para la creación, innovación y mejora de infraestructura para la sociedad. ¿Qué es la ingeniería civil y un ingeniero civil? La ingeniería civil consiste en el mantenimiento, control y operación de construcciones. De igual manera, realizar proyectos o dirigirlos en las obras de construcción y diseñar las estructuras para obtener una resistencia y durabilidad de la obra en su totalidad. Un ingeniero civil tiene la capacidad de desarrollar proyectos de índole pública o privada con base a la necesidad que se quiera satisfacer. Un ingeniero civil determinará los recursos que se emplearán para dicho proyecto, por ejemplo, costos, material, trabajadores, maquinaria, permisos, mano de obra, etc. También se debe de mencionar que en ingeniería civil se cuentan con diferentes áreas de especialidades de dicha profesión. Aquí tocaremos dos de las más conocidas, que son las siguientes. El ingeniero civil estructurista es aquel que se especializa en las estructuras y se encarga del diseño de la estructura y los cálculos necesarios para dicha obra, y que sea totalmente segura la ejecución de lo que se tiene en los planos. El ingeniero civil especializado en construcción es el encargado de estar en la construcción. Va de la mano con el ingeniero civil estructurista, ya que mientras uno diseña y calcula, este se encarga de ver que la construcción de lo diseñado se haga de la manera correcta y se termine de la manera más óptima posible. ¿Qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal es la rama de las matemáticas modernas que estudia los conceptos de matrices, vectores, espacios vectoriales y ecuaciones de tipo lineal.
En esta área esos conceptos son igual de significativos como los cálculos en general, ya que introduce al pensamiento abstracto, como se debe a que una gran parte de este campo tiene una interpretación geométrica. El álgebra lineal se caracteriza por estudiar estructuras matemáticas simples y complejas. Estas estructuras son llamadas espacios vectoriales. En el campo del álgebra lineal existen varios elementos que determinan las operaciones con vectores, ecuaciones lineales y matrices. Todo ello dado por una serie de características básicas que estudia esta rama de las matemáticas. El álgebra lineal constituye una herramienta de gran utilidad en diversas ramas de la ciencia. Por eso, el futuro ingeniero debe aprender a manejar los conceptos fundamentales de esta estructura. El análisis estructural es una de las ramas donde más se usa el álgebra lineal, y los problemas de valores y vectores propios son quizá los más extendidos dentro de toda la física matemática. Las ecuaciones diferenciales lineales constituyen en su aspecto algebraico la aplicación más importante del álgebra lineal. Por último, el álgebra lineal es un eslabón insustituible en la formación matemática de un buen profesional. Después de saber qué es el álgebra lineal y qué es la ingeniería civil, hablaremos de un tema en específico acerca de esta rama de las matemáticas, que son las matrices. Pero antes de relacionar dicho tema a una aplicación en esta profesión, debemos de definir ¿qué es una matriz en álgebra lineal? Las matrices son un conjunto bidimensional en un plano de dos ejes de número o símbolos distribuidos de forma rectangular, en líneas verticales y horizontales, de manera que sus elementos se organizan en filas y columnas. Se utilizan para describir sistemas de ecuaciones lineales o diferenciales, así como para representar una aplicación lineal. Este tema de álgebra lineal tiene muchas aplicaciones en ingeniería y a continuación se presentarán dos de ellas, para que después se desarrolle el cómo se aplica. La primera aplicación es el análisis estructural. En una estructura, cada nodo es un valor representado en la matriz. Puede ser una matriz de acuerdo a la estructura que se esté analizando. En base a eso tendremos los nodos y las reacciones que se deberán calcular para su diseño, que cumpla con dos propiedades. La primera es ser isostática, que todas sus fuerzas estén en equilibrio, y la segunda, ser estable. La segunda aplicación es en la topografía, que se hacen resúmenes de datos y cuadricular terrenos. Como se mencionó anteriormente, las matrices se conforman con vectores, los cuales son coordenadas dentro de un plano, lo que en consecuencia para cuadricular un plano es más que funcional si se aplica en esta área, así como vaciar datos y resumirlos a un sistema de ecuaciones para simplificar los datos. Ahora hablaremos un poco sobre el diseño estructural, el cual es una metodología de investigación acerca de la estabilidad, la resistencia y la rigidez de las estructuras, y su principal función es generar estabilidad en una estructura por medio del buen uso de materiales y su diseño. Toda estructura se debe de diseñar con esas características para que cualquier carga que se le aplique pueda soportarla sin ningún tipo de problema, ya sean cargas puntuales o distribuidas sobre la estructura. También, cada estructura del tipo que sea, y aquí hago un paréntesis ya que existen tres tipos de estructuras, las cuales son la estructura hipostática, la estructura isostática y la estructura hiperestática, cada una de ellas con diferentes características tanto en sus apoyos como en las reacciones de las fuerzas que se le aplican para hacer un equilibrio en las cargas que se le están aplicando a cada estructura. Sea cual sea de la estructura que estemos hablando de las antes mencionadas, deben de soportar tres cargas primordiales, las cuales se identifican
como cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales. Las cargas muertas se identifican o se les conoce así porque es el propio peso de la estructura. Las cargas vivas son aquellas que son movibles dentro o sobre la estructura, ya sean objetos o personas. Se consideran como cargas sobre la estructura. Y las cargas accidentales son aquellas que no dependen de la mano humana, sino dependen del medio donde están construidas, ya sean vientos, sismos, etc. o desastres naturales. A continuación se presentará una aplicación de las matrices en el diseño estructural y cómo es que se aplica en la resolución de un problema de este tipo. Lo que estamos viendo aquí es el método de solución de reacciones sobre una viga, la cual como primer punto debe de ser una viga isostática y debe estar en equilibrio. Sabiendo eso, tenemos que definir como segundo paso que está apoyada la viga sobre dos tipos de apoyos, el cual es uno móvil y uno fijo. El móvil cuenta con una reacción y el apoyo fijo cuenta con dos reacciones, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y, y el apoyo móvil solamente cuenta con una, como ya había mencionado, pero sobre el eje Y. Sabiendo esto, tenemos que identificar nuestro sistema global en cómo vamos a definir el sentido de los momentos que va a producir la viga en cada uno de los apoyos. Ya nos dan la longitud entre cada apoyo y la longitud total de la viga. Como dato importante también nos están dando la carga que se le está aplicando sobre la viga, que es la que podemos apreciar en el lado derecho al final de la viga. Después de ello, se procede a realizar las matrices de rigidez de cada elemento estructural, como podemos apreciar en el miembro 1 y en el miembro 2. Como nota adicional, se tiene que como EI se repite en cada elemento de la matriz, este se saca y solamente queda multiplicándose por la misma. Como paso número 3 de la resolución de este ejercicio, se tiene que hallar la matriz total de K, que se genera de la suma de dos matrices de 6×6, en este caso, que son las anteriores, las cuales salieron de los grados de libertad de los miembros, los cuales se definieron al principio del ejercicio cuando estábamos visualizando la viga, los apoyos, las reacciones y las fuerzas que se le estaban aplicando, para así también determinar el desplazamiento de estos mismos. Y la matriz K, que fue calculada, se genera mediante la ecuación anterior, como ya lo había mencionado, junto con la matriz de reacciones y la matriz de los desplazamientos de la viga. Como cuarto paso, se divide el sistema en el número de desplazamientos, que son 4. Y por último, se le aplican las ecuaciones pertinentes y se operan las matrices necesarias. Con este se hallan los desplazamientos y después las reacciones. Y con esto vamos a tener que las reacciones deben de presentar el equilibrio o deben de ser igual. La suma de las dos reacciones tienen que ser igual a la fuerza que se le está aplicando para que esta viga esté en equilibrio, junto con la característica de que ya es isostática y el desplazamiento que va a tener la misma. Para finalizar el video, daremos una breve conclusión, la cual hemos llegado por la relación de estas disciplinas entre sí. Podemos deducir que el conocimiento adquirido durante el curso y lo que será también adquirido a lo largo de toda la carrera, lo cual posteriormente deberemos de aplicar en el campo laboral, es de vital importancia, ya que el hecho de que tengan una relación tan estrecha entre sí nos ayuda para desarrollar ejemplos y cálculos sobre las estructuras que se nos presenten, ya que con este conjunto de conocimientos adquirido conforme pase el tiempo nos será de mucha ayuda. En cuanto al ámbito de diseño estructural, es muy importante saber utilizar
las matrices y diferentes métodos que existen también para resolver matrices. Pero cabe aclarar que no es el único método que se tiene para resolver este tipo de problemas sobre las estructuras, pero sí es de vital importancia que podamos tener un amplio catálogo de conocimientos para que de alguna u otra manera siempre tengamos las herramientas necesarias para resolver este tipo de problemáticas de acuerdo a las necesidades del proyecto y a las situaciones que se nos presenten durante toda la obra. Con esto podemos dar como finalizado el video del día de hoy y les agradecemos totalmente su atención. Muchas gracias.